Buenos días a todos. Yair, gracias por estar una vez más aquí. Gracias. Esperemos que ya en la próxima nos acompañe. Carlos anda ahí con sus pruebas de COVID, no para él, pero para en casa ahí ayudando con un poquito con algunos quehaceres familiares, claro. Exacto, pero ya estaremos ahí de vuelta con él próximamente. Hoy vamos a tocar un tema que me gusta mucho. No sé ni siquiera tanto por dónde empezar, porque fíjate que traigo el libro de Becky Tirabassi que ya habíamos platicado antes, que se llama Mantén el Cambio, Keep the Change. Traigo uno nuevo que se llama justamente Toma Acción, Take Action. Tengo otro que este es uno de mis autores favoritos, se llama Brian Tracy, él, y el libro se llama Sin Excusas, No Excuses. Y otro que fíjate que no lo he leído tanto, pero a su papá sí, y soy muy fan de su papá. Él se llama Demian Bucay. Entonces él es hijo de Jorge Bucay, entonces tiene un libro interesante que tiene que ver también con cuestiones de cambio. Así que vamos a hablar un poquito de todo, y a lo mejor empiezo con justamente este tema de tomar acción. Ya tengo que empezar a pasar también ahí a Gandhi para ver algunos libritos y traérmelos también para tener material también con que aquí platicar sobre estos temas tan interesantes. Vamos a pelearnos, ¿verdad? Echamos ahí las discusiones. Fíjate que cuando hablamos, quiero hilar un poquito los temas. O sea, en mi cabeza cuando estamos tocando todos estos temas no son nada más porque sí. Hablábamos de la resbaladilla y de frenar y de entonces empezar a tomar algunas acciones, y hablamos de la fuerza, y que la fuerza había diferentes cosas, pero que había que usarla. Es correcto. Enfocarnos. ¿Te acuerdas de esa parte? Sí. Entonces, esa parte del uso de nuestra fuerza y el uso del enfoque de nuestra fuerza nos lleva justamente a acción, a tomar acción, exactamente. No nada más podemos estar nosotros leyendo y pensar que las cosas van a cambiar. Yo tengo un tema que de repente a algunas personas que están muy cercanas a mí les incomoda. Digo muy cercanas como mis hermanos, mis hijos, mi esposa misma. Y les digo que nuestra mente nos engaña con mucha facilidad. Y entonces voy a poner el ejemplo de mi hijo. Oye, pues tengo que hacer un proyecto. Ah, mira, ¿y qué tan largo es? Bueno, pues nos dieron un mes. Ah, mira, pues está muy bien, qué bueno que tienes mucho tiempo. A veces pasa una semana, y entonces yo le pregunto qué ha habido, y entonces me dice él, todavía no, pero en eso estoy. Ah, ok, en eso estás. ¿Qué has hecho? No, nada, pero ya esta semana lo veo. Pasa otra semana, y entonces le digo, ¿cómo va el proyecto? Ya lo tengo, entonces ya está, ya nada más falta consolidar unas cosas. Qué padre. ¿En qué has avanzado? No, en nada, pero ya pensé cómo lo voy a hacer. Y entonces yo ahí es donde tomo la frase esta que les digo de que nuestra mente nos engaña, porque su mente, lo pongo de ejemplo, y no es tan cierta esta historia, las invento un poquito, pero mías también, porque a mí también mi mente me engaña igual, que les digo cómo. Y entonces le digo, que no te engañe tu mente. ¿Qué tiene hecho de proyecto? Nada. Pero él, ¿qué piensa? Que ya lo tiene todo resuelto adentro. Sí, que ya casi lo tiene hecho, y a la mera hora no hay avance. Sí. Bueno, así nos engaña nuestra mente, y a mí en lo personal también me engaña. Voy a poner el ejemplo de que, pues sabes qué, me quiero poner en forma, y entonces ya me voy a poner a hacer ejercicio. Saco los tenis que tenía todos empolvados, les doy hasta unos así para desempolvarlos, los pongo en la entrada y creo que ya estoy haciendo ejercicio. Mi mente me engaña y ya, o sea, ¿qué he hecho de ejercicio? Nada. Y entonces muchas veces cuando tenemos todo este tipo de temas,
Muchas personas dicen, qué buena reflexión, qué bueno que quedamos en esto o en aquello, y ¿sabes qué han hecho? Nada. Por eso nuestro tema hoy es, por favor, ponte en acción. Sí, sí. Entra en acción. Yo creo que algo, ahorita el ejemplo que ponía del ejercicio, que ya fue por los tenis y ya los desempolvó, pero creo yo que ahí ya empezó con algo, perdió y ya fue, hizo, lo sacó y lo sacudió. Ahora es seguirle con el ritmo, ¿no? Seguir con lo que va, con la misión a la que va enfocada por lo que sacó los tenis. Entonces creo ahí, y difiere un poquito, creo que al momento que usted ya hizo eso, ya entramos, ya estamos en el camino. Fíjate que uno de los autores, y creo que va a ser justamente Brian Tracy, no es este libro, sí creo que es, no sé ni cuál de ellos, pero uno de ellos decía, no sé, Brian Tracy, decía, un primer reto para estar en acción es iniciar. Pero eso no es el reto más grande, ¿eh? Hay otro reto muy importante que es mantenerse. Ahora, sacar los tenis puede ser un signo de voluntad, pero que no me engañe mi mente, ni a ti la tuya. No hemos iniciado. Si tú me dices, ya un día hice ejercicio, digo, bravo, ahora sí iniciaste la acción. No, pero es que empiezas con los tenis. No, empiezas haciendo ejercicio. Los tenis pueden ser un factor, pero justamente hoy te voy a hablar de esos temas, como mucha gente en esta de no excuses, lo busca como buenas excusas para las cosas. Pero ya lo vamos a ir tocando poco a poco. Déjame, mejor voy a regresar un poquito a otros temas. Creo que como ando con muchas cosas aquí, súper interesantes todas, decía entonces que entrar en acción significa empezar a hacer cambios. Significa entonces enfrentarnos al cambio. Y es difícil enfrentarnos al cambio. Decía justamente Demian Bucay, cita a un autor de la antigüedad, de los griegos, Heráclito, y tenía una frase que dice, nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿Por qué? Porque el agua corre. Y aunque te vayas al mismo lugar de río, no es la misma agua. Claro. Es un río que ya corrió y vino otra agua, y vino otra agua, y vino otra agua. Y con esto quería decir él que el cambio es algo que siempre está presente, pero que no es difícil de que lo administremos. Y él decía, hay dos tipos de cambio, decía él. Hay un cambio, decía Bucay, que yo le llamo cambio en pendiente. Y es un cambio que va sucediendo, y a veces ni nos damos cuenta. Ponía como ejemplo el crecimiento. Tú eres un día un bebé, y al ratito ya eres un niño, y al ratito eres un adolescente, adulto, claro. Y ni cuenta te das de que están pasando esos cambios. Estos son cambios de manera inconsciente, que sí, acciones como los tenis ayudan a ir metiendo en el inconsciente la posibilidad del cambio. Leer un libro ayuda del inconsciente a la posibilidad del cambio. Empezar a ver el proyecto y cómo lo vas a querer definir ayuda en tu inconsciente a ir previendo ese cambio. Pero no toma acción hasta que no tengas una conducta que estás modificando. Y hay otro cambio que él le llama cambio en escalón. Ya no es en pendiente, ahora es en escalón, porque está caracterizado por modificaciones más evidentes a tu conducta. Es mucho más claro que entraste en una dieta diferente, que empezaste a hacer el ejercicio y que entonces duele un poco el ejercicio. Y fíjate esta reflexión tan padre que viene aquí, por eso quería, yo no sabía ni por dónde empezar, porque te digo, están tan padres. Decía él, oye, pero ¿por qué nos resistimos al cambio? ¿Por qué hay tanta resistencia al cambio? Y decía, porque todo cambio implica una pérdida. Incluso, ponía él un ejemplo, si tú tienes un jarrón blanco y dices, ¿cómo se verá azul? Y lo pintas todo de azul, entonces puedes decir, ay, cómo extraño mi jarrón blanco. No, es el mismo, no es el mismo.
¿Dónde está el blanco? No existe. Ya se perdió. Ahora tienes el azul. Lo siento por tu pérdida. ¿De verdad? Sí. Y entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que vamos a tener que dejar cosas, entonces empezamos con las resistencias. Dime qué cosas crees que pueda tener que dejar una persona que quiere bajar de peso, por poner un cambio muy común. ¿Qué crees que tenga que dejar? De comer, vamos a llamar así, harinas. Bueno, entonces tiene la pérdida de las harinas. Exactamente, qué rico. Oye, a lo mejor tiene la pérdida del programa en la televisión. Dormir un poco más. A lo mejor tiene la pérdida de dormir un poquito más. A lo mejor tiene la pérdida de un grupo de amigos que van a la chela todos los jueves al dominó. Así es. A lo mejor tiene la pérdida de la comodidad de un sofá donde estás sentado o un juego en computadora. ¿Te das cuenta todo lo que pierde una persona? Y entonces, claro, y entonces dice la gente, no, mejor no hago ejercicio, mejor me quedo como estoy. No nada más es la acción compleja de hacer el ejercicio, porque también se batalla. Aunque hay otros cambios que a lo mejor no batallas tanto en hacer el cambio per se, pero sí en dejar estas pérdidas. Y aún los cambios muy positivos y muy propositivos dejan justamente estos sentimientos de pérdida. Por eso yo creo que muchas veces, si nosotros no nos preparamos y no identificamos y no vemos, mira, no sé si vean este libro de Jorge Bucay, está como lo de los oftalmólogos, que para que veas bien las letras. Ajá. Si tú no alcanzas a ver bien exactamente a lo que te estás enfrentando cuando vas a intentar el cambio, a lo mejor te vas a enfrentar al detalle de pronto chocar y decir, ya no continué, ya no voy a tener esa disciplina de la que nos hablaba Brian Tracy. Es correcto. Ahora, decía Becky Tirabassi, la gente no enfrenta su realidad de su dolor en el cambio y en sus acciones, y entonces inventa unas mentiras que son las excusas. No voy a decir excusas, las justificaciones para no continuar justamente en esos cambios. Y entonces decía que ella nos decía, por ejemplo, cuando tú vas a hacer un cambio, tienes que saber que vas a tener una temporada de no mucho confort, de incomodidad. Vas a hacer un cambio, ya sabes que vas a tener una temporada de incomodidad. Vas a tener que hacer la llamada que no te gusta hacer, vas a tener que levantarte a la hora que no te gusta levantarte, vas a tener que hacer el esfuerzo que no te gusta hacer, vas a tener que reprimir el agrado que tienes por el chocolate que tanto te gusta. Bueno, vas a pasar una época de incomodidad. Es correcto. Y yo creo que hablamos también de hábitos, ¿no? O sea, los primeros 21 días, como bien dicen, son los más difíciles porque es donde empiezas a resentir. Y la primera semana hasta te duele la cabeza. La verdad, digo, te duele la cabeza, empiezas con malestares, empiezas a quejarte y luego la segunda semana, oye, hasta de mal humor andas. Sí. Por todos esos cambios. Pero mira, Yair, te digo una cosa, yo te he platicado, estoy por cumplir en estos meses, en este par de meses, un año haciendo ejercicio diario, fundamentalmente diario, se me brinca alguno que otro día, pero fundamentalmente diario. Y te digo una cosa, todavía batallo. Y todavía en las mañanas no sé si me quiero levantar a hacer o no, y ando buscando una excusa, y volteo a ver a Mónica así con la carita de... Y si Mónica me dice, hoy no haga, digo, ok, o sea, con la complacencia un poquito ahí. Entonces, eso va a suceder y tenemos que entender que así es. Ahora me siento mucho más energético, estoy ayudando, he platicado también con soy coach en un coach de unos muchachos. Oye, cuando me toca correr con ellos, cuando me toca ver algunas cosas, me siento súper bien por haber hecho lo anterior. Ya tiene más condición aparte, ya más preparado. Bueno, es que justamente cuando empiezas a percibir los beneficios hay más esfuerzo. Ahorita vamos a tocar un poquito ese tema,
Pero mientras, quiero que te prepares para el cambio. Ya dijimos, hay pérdidas. ¿Y sabes qué? Vamos a empezar una primera dinámica. Okay. Bueno, tenemos suficientes participantes hoy, ¿no? Si no, no hacemos dinámicas. No, sí, tenemos ¿Ah, sí? suficiente audiencia. Bueno. Y más Saludos de todas partes, de sí. Querétaro, Celia de Puebla, Sari, Pili está conectada, Elizabeth Aguilar, Laura Hernández del grupo de Lupita, Columba Hernández, Mónica, tenemos por aquí también a Lupita Pineda. Tenemos un sinfín de personas que están participando, entonces creo que es momento para una primera dinámica. Ok, la primera dinámica es para 2 personas. Ok. Que hagan un análisis, no me contesten tan rápido, o sea, sí se trata de contestar para ser las personas que participan en la dinámica, pero tu enriquecimiento está más en tu pensamiento y en tu reflexión sobre ti. Así que es, en ese cambio, primero, ¿qué cambio tienes que hacer? Ese lo puedes compartir o no con nosotros, tú sabrás. A lo mejor tu cambio que tú sabes que tienes que hacer es levantarte un poco más temprano, tener un poco más de seguridad en ti para acercarte a gente, para hacer tu negocio, ser más paciente, poner más saludable. poner más saludable. Tú sabes, el que estés trabajando y en ese cambio que tú ya identificaste, ¿sí queda clara cómo va la dinámica? Sí. Yo ya sé que mi cambio es que yo quiero ser más tolerante. Lo voy a poner así, ¿eh? Sí lo quiero hacer, eso me gusta también para mí. No sé si lo logré. No, sí, claro que sí, voy a trabajarlo. Ser más tolerante. Y entonces, yo ya identifiqué que ese es mi cambio. ¿Cuál es el miedo más grande que tengo de perder qué? El miedo más grande que tengo es perder qué. Yo lo voy a expresar aquí. Yo el miedo más grande que tengo es perder el control. Y entonces mi cabeza loca dice, si tolero, al rato nadie me respeta, todo el mundo hace lo que se le pega la gana, no tolero nada. Y entonces me pongo otra vez mi sombrero de intolerante. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, ese es mi caso. Alguien dice, no, si yo tolero, pierdo mi identidad. Alguien dice, si yo tolero, a lo mejor lo que pierdo es mi entusiasmo, porque no me impongo. No, yo no sé, cada quien. El trabajo es que nos digan qué es lo que tienen el miedo más grande, es a perder qué. ¿Sí? Este es un ejercicio para todos. El hecho de que haya una dinámica es para estimular a que todo el mundo diga cuál, pero creo yo que ahí está el descubrir un gran enemigo que puede estar escondido. Es correcto, ¿Sale? sí. Ok, entonces hay que mencionar el cambio y al hacerlo, ¿qué perderías? Sí, no sé si quieren, o sea, que digan, mira, mi temor más grande es este y a lo mejor no me quieren compartir. Si quieren compartir el cambio sería más enriquecedora la dinámica, pero si con que me puedan decir nada más el miedo a ser yo misma o mismo, el miedo de perder tiempo, de perder oportunidad, lo que sea, que creen que van a perder, porque eso es un gran freno al cambio. Muy bien, ¿sí? Perfecto, muy bien. Aquí nos siguen saludando desde Coahuila, Yermaín, y desde Iztapalapa. Yermaín hace mucho que no oía de él, a lo mejor estaba por ahí. Saludos, mi Yermaín. Así es, aquí anda pendiente de las transmisiones. Qué Y chicos, bueno. compartan ahí en sus grupos de WhatsApp el link, por ahí se los mandaron por medio de el grupo, entonces para que más personas puedan tener acceso a estas transmisiones, sobre todo a estas capacitaciones de desarrollo que nos comparten. Ahora, yo voy a seguir mientras nos dan respuestas, igual y producción nos ayuda cuando ya llegue por ahí la respuesta, pero por lo pronto yo digo, habíamos dicho que cuando tú te enfrentas al cambio, te enfrentas a la incomodidad, eso va a pasar. Lo segundo, te enfrentas a, no sé cuál es la palabra correcta, en inglés le dicen stretching, que es cuando tú te estiras estiras la vida un poco más, te estiras a ti mismo a hacer cosas diferentes, nuevas, que no habías intentado. No sé cómo se pueda traducir esa palabra. Dar un poco más de ti. Esforzarte, gracias. Esforzarte. Entonces tú vas a esforzarte por cosas nuevas, cosas que no habías hecho, y justamente por eso son incómodas. En el golf yo había dicho que ya les había platicado en algún momento
que los que te enseñan a jugar, Ajá. te dicen, cuando estás empezando, te dicen, ¿estás muy cómodo cómo agarraste el palo? Sí, entonces está mal, porque el golf de inicio, tomar el bastón con la manera correcta y hacer no es tan cómodo. Si lo estás muy comodote o comodota, quiere decir que a lo mejor no estás haciendo las cosas que necesitas hacer. Igual aquí, si estás en un cambio y no sientes esa incomodidad, probablemente no estés intentando las nuevas cosas que necesitas hacer. Acuérdate, conlleva esfuerzo. Además, necesitas entender que vas a entrar a cosas que son también desconocidas para ti. Así es. Son desconocidas para ti. Y no quiere decir que sean raras. Yo te voy a decir una cosa, no sé cantar. Y si de repente alguien me dice canta, oye, pues a lo mejor es desconocido para mí, no es que sea malo, pero me va a hacer sentir incómodo, me va a hacer que haga un esfuerzo adicional, Claro. y voy a entrar a un mundo que no conocía, que es el de cantar. Poner un ejemplo, ¿verdad? Ok, perdón que lo interrumpa, Sí. ya tenemos la primera respuesta, tenemos a Salud Miovita. Dice, el cambio que voy a hacer es cambiar mi percepción de los hechos que me causan angustia. El miedo más grande que tengo es perder mis sueños al no alcanzar mis metas. Bueno, está muy bien, y déjame decirle a Salud Neovita, está muy bien que tengas un miedo con esto, pero si tú, el miedo perdóname, el reto que quieres hacer o el cambio que quieres hacer es cambiar la percepción Así es, de los hechos que le causan angustia. de los hechos que te causan angustia, yo te invitaría a que otra vez, ella ya hizo ese esfuerzo importante, Es correcto. pero ahora voy a hacer una reflexión todavía más profunda. Hay en el cambio, cuando tú tienes unos hechos que te causan angustia, esa conducta tiene un objetivo en tu vida: hacerte sentir segura, sentirte que te cuidas, sentir que eres previsora. Yo no sé qué sea lo que te da el pensar de esa manera, pero tiene una función. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, claro. Quitar esos pensamientos van a desnudar lo que te protege. Entonces, probablemente haya un espacio para pensar: si yo dejo de angustiarme tanto por las cosas, mi miedo es que me pase algo malo. Mi miedo es que yo no prevenga y las situaciones me agarren desprevenida. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, esto lo digo como una reflexión para Salud Neovita, pero también para todos los que nos están oyendo. No me hablen de un miedo X que hay, sino uno relacionado con su necesidad de cambio y por qué ese cambio no se hace, por qué se frena. Se frena porque en el momento en que yo deje de angustiarme, incluso hay gente que dice, es que me gusta sentir la adrenalina. Bueno, pues entonces dejo de sentir esa adrenalina. Es decir, cambiar te va a quitar algo. ¿Qué? Porque eso es lo que tienes miedo a perder. Exactamente. Tenemos a nuestra participante, yo creo que todos los miércoles tenemos a Sari de allá de Puebla, que siempre está pendiente de las capacitaciones, y ella nos comenta: tener mayor compromiso y enfoque en mi negocio, ya que si me comprometo y enfoco al 100% al hacerlo, pierdo tiempo de diversión y entretenimiento, ya que estaré más ocupada y ya no podré tanto tiempo para viajar. Bueno, ese es muy interesante. Exacto. Muy interesante, gracias. Pero sí dice, oye, me encanta la diversión, me encanta viajar, y si le pongo más ganas a esto, lo voy a sacrificar. No sé si lo quiero hacer tanto. No, es un buen ejemplo. Sí, totalmente. Me causó uno, gracia, dice Verónica Carrillo, dice: mi cambio es leer y prepararme, ya que si lo hago perdería mis tardes de platicoterapia con mis amigas y mis hermanas. Por supuesto, claro, y son muy buenos y son muy válidos. Así es. Oye, me voy a poner a estudiar,
oye, no, vamos a hacernos el chat de todos los jueves, hombre. Pues no, porque tengo mi tiempo de lectura. Es correcto. Y sabes qué, y a veces ni siquiera tiene que ver solo con el tema del tiempo. Porque ese es buenísimo este ejemplo que nos pusieron. Te voy a decir por qué, Yair. Vamos a suponer que tú empiezas a estudiar finanzas. Okay. Y estás metidísimo en finanzas, y luego te vas con tus amigos que a nadie le gustan las finanzas. Entonces ya no encajas tanto en las pláticas y a lo mejor las pláticas regulares que tenían de más casuales de otras cosas ya ni siquiera te son a ti tan atractivas, y entonces llega a una pérdida de esa identidad que antes tenías con el grupo, porque tú entraste a otro nivel porque estás interesado en ese momento en otras cosas. No quiere decir que va a pasar siempre. El que una persona estudie finanzas no quiere decir que ahora no puede hablar de cine, o ahora no puede hablar de política o de pero el enfoque del tema ya es otro, o sea, ya no ves con los mismos ojos y ya no la misma percepción. Correcto. Claro. Entonces, sí, es muy válido y muy bueno. Buenos ejercicios. Felicidades. Bravo. Y espero que todo el mundo esté haciendo ese tipo de ejercicios. Sí, claro, y yo creo que es algo diario que hay que hacer todos los días. Y aparte, tenemos más comentarios, algunos no van tan enfocados a lo que decíamos, pero decía Rosy de Chihuahua, cambio a aprender más de la tecnología, pero no nos comenta cuál es el miedo al hacerlo, ¿verdad? Y el miedo no de intentarlo, sino de la pérdida. De la pérdida, exactamente. Claro, porque ahorita estamos hablando de que un cambio te lleva a una pérdida. Es correcto. ¿Qué vas a perder en el cambio? Así es, y bueno, entre otras personas, gracias por acompañar, Reina, Elizabeth. Entonces, aquí tenemos más participación. Sí. Gracias. Yo voy a seguir y les decía, cambiar te lleva a estar incómodo. Así es. Te lleva a hacer esfuerzos, te lleva a entrar a terrenos desconocidos, te lleva a empujarte fuera de tu zona de confort. Ay, es igual que arriba, porque allá arriba dijeron que es incómodo. No, yo he platicado con ustedes en otro momento que la zona de confort tiene más que ser cómoda, hay zonas de confort bien incómodas. ¿Cómo? Se llama de confort. Sí, porque se disfraza de confort, pero se llaman, para mi gusto, más zonas de seguridad. Aquí me siento cómodo porque estoy seguro. Y entonces la gente, por ejemplo, haz de cuenta que está en una situación de mucha carencia económica, y eso no es cómodo. Bueno, ¿por qué no va y busca otro trabajo? No, porque tengo que salir de mi zona de confort, que no era cómoda, así ¿verdad? Es, sí. Entonces, es salir de tus zonas de seguridad para ir a buscar cosas nuevas. Además, cuando tú estés haciendo cambios, vas a parecer medio loco para algunos. Ay, míralo, ahí va a intentar, y la gente se vuelve a veces tu primera crítica y tu primera enemiga y tu primera desalentadora. Ya déjalo, ya no sigas, ay, ¿para qué intentas? Y te tienes que enfrentar a eso. Tienes que buscar mejores entornos. Esto ya lo habíamos platicado, diferentes entornos para lograr tus cambios. Entonces, creo yo que cuando tú estás hablando de cambiar, estás hablando de conceptos más que solamente decir, ay, quiero ser otro, quiero tener otras cosas y quiero lograr más. Estamos hablando de prepararte para la vida y para lo que viene. Primero voy a descubrir qué miedos me tienen amarrado, porque yo, no miedo de lo que va a pasar, sino lo que voy a dejar. Después hablaremos de los futuros, pero por lo pronto hay unos miedos escondidos que es, tendría que dejar esto y no estoy tan convencido de hacerlo. Y entonces vienen las excusas, ya habíamos dicho eso, y cuando vienen las excusas, empezamos nosotros a inventar ciertas mentiras, y entonces justificamos nuestras conductas con unas mentiras que hoy tenemos que aprender a enfrentar con realidades. Este es un ejercicio que propone Becky Tirabassi, y dice que tú puedes exponer un cambio que es el que tienes que hacer, más bien sería el que necesita suceder, la conducta que no quieres,
y entonces tú tienes que decir, cuando yo hago o no hago esto, hoy te voy a poner el ejemplo, lo hago porque, y vas a dar la justificación regular, aunque la verdad de esto es que lo que logro es, Okay. yo voy a poner el ejemplo porque me ha sucedido. Okay. Yo soy explosivo y entonces imagínate tú que pones en un botecito controlador, explosivo, neurótico, intolerante, pues es un Claro. coctelito Una bomba. sabroso, sabroso, de valientes. Y entonces, claro, de repente sucede una circunstancia que a mí no me parece que es la correcta, y entonces pues mi coctelito se le prende la mecha, corta, muy corta, ¿y qué pasa? ¡Pum! ¡Pum! Truena. Y entonces sale un ogro, ¿por qué se hizo entonces qué? Y entonces, cuando yo exploto, ese es el ejercicio, cuando yo exploto y muestro mi enojo, lo hago porque quiero corregir el rumbo y mantener las cosas en control. Esa es mi razón. Voy a decir algo que no es correcto gramaticalmente, es mi razón razonable, ¿verdad? Pero la verdad, dice aquí que tengo que decir, la verdad es que yo me enojo porque tengo miedo a perder el control. Esa es la verdad de todo. Y la verdad es que cuando yo trueno y exploto como exploto, la gente me tiene miedo, desconfianza y se aleja de mí. Claro. Esa es mi realidad. Si yo no enfrento esto con esa realidad, no encontraré una verdadera razón para el cambio, porque mi justificación, como dije que era mi justificación, como quiera que lo haya expresado, mi razón razonable es tan razonable que me dice, no cambies, tienes razón, claro. Tu razón es razonable, no cambies. Y entonces es mi enemigo de cambio una mentira. ¿Sí me expliqué? Ese parche que le pongo es una mentira que no me permite cambiar. Voy a otro ejercicio. Vamos a suponer que una persona dice que en su negocio no invito a otras personas a participar al negocio de Neovita porque ya iba mi razón razonable, porque no tengo tiempo para ver a otras personas en este momento y ayudarlas a hacer su negocio. Eso es una razón razonable. Pero de pronto descubren que su verdad es, la verdad es que no los invito porque tengo miedo de no poder ayudarlos y al compromiso que esto representa. ¡Ah! Es otra historia. Y entonces, ¿cómo afecta esto a mí y a los demás? Me afecta a mí porque no desarrollo mi negocio como pudiera y además no le doy a otras personas una oportunidad que necesitan. Ah, bueno, tengo una razón de cambio. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Cómo quedó este ejercicio? Pues mire, yo creo que o sea, es muy interesante la manera en que nos damos cuenta que realmente nuestra razón o verdad no es tanto la verdad. O sea, hay detrás de eso una razón razonable. Sí, exactamente. O sea, detrás de eso hay algo más. Entonces yo creo que el trabajarlo y darnos cuenta de qué es lo que realmente nos está limitando o por qué no, o por qué buscamos un justificante que no es tan real. O sea, darnos cuenta entonces cuál es, o sea, cuál es realmente lo que nos está deteniendo. O sea, yo creo que es algo muy interesante. De hecho, estaba intentando ahorita escribir para ponerles por ahí otro ejercicio. Entonces, si me lo describe nuevamente para decir eso, que nos comenten este ejercicio que usted hizo, está increíble. Bueno, ahí va. Okay. Ya estamos acabando, estamos cerrando. Okay. Ya no alcancé a ver a Brian Tracy, okay. Pero no importa, pero lo vamos a dejar. Ok, perfecto. Porque no quiero consumir más tiempo del que tengan planeado.
la mentira en mi conducta Ajá. que requiere cambio es que, y mentira y ponle en medio parche, ¿verdad? Ok. Para que no sea tan así. Y vamos a poner lo que ponemos de razón razonable, de lo que justifica, pero que ni siquiera es tan cierto. Nada más es una justificación justificatoria. Okay. ¿Cuál es la mentira en mi conducta que requiere cambio? ¿Qué más me contaba? Y luego lo siguiente es, pero la verdad es que me comporto así porque, y entonces saca tus verdades al sol. Okay. Tengo miedo, no sé, tengo envidia, tengo pereza, o sea, pero eso es tuyo, tú lo vas a descubrir en ti mismo. Ok, perfecto. Y luego vamos a poner como tercera es, y lo único que logro para mí y los demás es, y vas a poner ahí, quedarme estancado o estancada, no dar oportunidades, espantar a la gente. Ok. Cada quien pondrá sus razones. Perfecto, ya. Ya por ahí les hice las 3 preguntitas aquí a los cenis que nos están siguiendo en este momento y vamos a ver qué respuesta tenemos para la siguiente semana. Bueno, me parece muy bien, y ya como resumen de estos dos conceptos que vimos, para entrar en acción en un cambio, hay que entender y descubrir que hay sentimientos de pérdida que nos amarran y no nos dejan hacer ese cambio. Okay. Hay que descubrir cuáles son para empezarlos a dejar ir. Perfecto. Y segundo, que nuestras conductas actuales están justificadas muchas veces, no quiere decir que siempre, muchas veces por una mentira. Si es así, que hay una mentira que te está amarrando también, hay que descubrirla, desnudarla y entender qué está ocasionando en realidad para que entonces tenga justificación tu cambio. Perfecto. ¿Sale? Perfecto, muy bien, Lee. Pues bueno, nos vemos la siguiente semana para estos temas de desarrollo, y el día de mañana a las 11 de la mañana nos vemos por el canal de Facebook para seguir con el tema de las herramientas. Vamos a seguir hablando de la AN y específicamente de una parte muy muy importante de esta aplicación de negocios, que es el simulador. Oigan, ¿quieren ganar 10,000 pesos o 15,000 o 20,000? ¿Y quieren saber cómo invitar a gente para que venga a ganar eso o más? No se lo pierdan. Vamos a tener el simulador en vivo y ¿saben qué? Ni es mágico ni tampoco es algo dificilísimo. Se van a sorprender Así de las es. posibilidades que hay. No se lo pierdan mañana. Todos mañana. Todos mañana.